Muy buenos días. El Todopoderoso siga derramando bendiciones en cada uno hasta que sobre y abunde. En esta mañana les quiero compartir este mensaje que el Espíritu Santo ha colocado en mi corazón para edificar a todo oyente, a toda persona, a todo hermano en Cristo que se da cita a este devocional. El Espíritu Santo ha venido tratando conmigo, dándome su palabra revelada para edificar a todo oyente. Quiero compartirte en este gran devocional titulado Venciendo el miedo y el desánimo. Te quiero decir algo en el nombre de Jesús, porque hay veces nosotros conceptuamos y hablamos que tenemos tres grandes enemigos, que son el mundo, el diablo y la carne. Eso está bien porque es así, pero hay otros enemigos ocultos que nos hacen daño en nuestro diario vivir como cristianos, como es el miedo y el desánimo. Son unas armas poderosas que tiene el enemigo para atacar la iglesia del Señor. Y te quiero compartir porque la palabra nos enseña que el desánimo viene cuando se ha creado falsas expectativas acerca de algo. Por ejemplo, estaba creyendo por un mejor trabajo y no se dio. Creyó que sus hijos volverían a casa y no volvieron. Y eso lo desanimó. Estabas esperando una fortuna y no se dio. Estabas esperando un diagnóstico favorable y no se dio. Todos nos desanimamos en algún momento, pero un verdadero líder no queda hundido en el desánimo, sino que se levanta y sigue. Ahora, la palabra de Dios nos enseña, y te quiero compartir, porque el desánimo es sinónimo de la cobardía. El desánimo es sinónimo de la cobardía. Y cuando la persona se desanima, no quiere seguir, quiere retroceder, se le apodera un espíritu de duda, está siempre como el vaivén y la ola del mar. Unas veces tiene ánimo, otras veces lo embarga el desánimo. Y esto sucede cuando no hay constancia en la búsqueda con el Señor. El desánimo es un arma muy mortífera que tiene el enemigo para atacar a la iglesia. Y parece que fuera insignificante, pero es poderosa cuando se apodera en la vida del creyente. Vuelvo y te repito, que viene causando ese espíritu de desánimo cuando hay falsas expectativas de algo que tú deseas y no lo tienes en el momento. De pronto, tú tienes años de estar estudiando en una universidad y el deseo tuyo es ser un profesional. Y te desanimas cuando tu papá o tu mamá o la persona que te provee
no puede continuar pagando la universidad, tienes la tendencia a desanimarte. Te desanimas aún cuando de pronto en la iglesia tú estás sirviendo, estás mostrando capacidad espiritual, estás mostrando fidelidad y de pronto tú no eres elegido o elegida para ocupar un cargo en la iglesia y ponen a otra persona y tú tienes la tendencia en desanimarte. Quiero decirte que si tú pones la mirada en Jesucristo, tú haces un lado el desánimo. Ahora, te quiero hablar acerca de el miedo. Yo te decía que el miedo es sinónimo de cobardía. El miedo, el origen de la distracción y el desánimo es el temor o miedo. ¿Y qué es el miedo? Es un espíritu demoníaco que paraliza y acobarda y lo hace huir de los problemas en lugar de confrontarlos. ¿Tú sabes qué hace el miedo? El miedo desata estrés. Toda persona miedosa emana estrés. Acércate a alguien con miedo y terminarás estresado. Es tóxico. El miedo es tóxico para el espíritu, lógico. El cuerpo, la mente, la fe y la unción. Un líder que enseña con miedo lo transmite a su audiencia. Porque no tiene precisión, no tiene seguridad. Es una persona que está toxicada. Ahora, el miedo pervierte la imaginación. Todo miedo está basado en una imagen amplificada de lo malo, que no es real. Cuando alguien actúa con miedo, está operando en la imaginación diabólica. La imaginación es la única parte del ser humano que no tiene límites. Por eso el diablo la usa para que usted se imagine siempre lo peor. Mira, yo estuve meditando en este mensaje. Cuando hay miedo en un cristiano o creyente, es porque el pecado lo tiene abrazado. Y Dios me puso el caso como el de Saúl. Saúl fue un hombre que se le apoderó del miedo. ¿Y tú sabes por qué a Saúl se le apodera el miedo? Por el pecado. En el libro primero de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 24, mira que dice la palabra. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. O sea, ese pecado, tú sabes que lo conllevó a tener miedo. Y te lo voy a decir, tú me dirás, pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué, pastor? Mira el capítulo 17, en el versículo 11. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Cuando hay el pecado o cuando el pecado se enseñorea en la persona, hay miedo. Hay miedo. Entonces, el miedo, vuelvo y te repito, que es sinónimo de cobardía. Porque aquí Saúl
se paró en la línea de batalla, pero no se atrevía a pelear con Goliat. Estaba mirando a los lados para todas partes para ver si alguien venía a socorrerlo o si alguien venía a pelear por él. Y le resultó, porque salió un varón que aparentemente era un jovencito tierno que no tenía experiencia de guerra, pero era un jovencito que estaba agarrado, asido del poder de Dios, y Dios lo usó con poder, con autoridad, y venció a Goliat. Mira, otro ejemplo que el Señor me daba aquí en su palabra, cuando Gedeón convocó al pueblo para pelear contra los amonitas, se presentaron 22,000 hombres. Y cuando Gedeón los confrontó, sintieron miedo y se devolvieron. Se devolvieron esta gente. Jueces capítulo 7, versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Y se devolvieron. Se devolvieron desde el monte de Galaad 22,000 y quedaron 10,000. Quedaron 10,000 porque los 22 tuvieron miedo. El miedo hace dar las espaldas a los conflictos y dificultades. Vuelvo y te repito eso, el miedo hace dar las espaldas a los conflictos y dificultades. Huye el impío sin que nadie lo detenga. Porque el salmista David tuvo la revelación que los hijos de Efraín eran arqueros, eran guerreros y guerreros armados. ¿Y qué pasó con los hijos de Efraín? Volvieron las espaldas en el día de la batalla. Salmo 78, 9. Volvieron las espaldas en el día de la batalla. Yo te quiero decir, cristiano, que Dios a nosotros no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. El diablo es el quien tiene que tener miedo de ti, porque tú estás revestido de un poder, tú estás revestido de una autoridad. Y él, cuando detecta al verdadero Hijo de Dios, al que está ungido, al que está lleno de la palabra, al que está revestido de Dios 24 horas, tiene que huir. El diablo tiene que huir de ti, mi amada, mi amado. El enemigo tiene que salir huyendo de ti. Mira, y es que te voy a decir algo, porque parece inconcebible e inaudito que los discípulos del Señor Jesús, esta gente estaban metidos en la presencia de Dios, andando de la mano con Cristo, andando de la mano con Jesús, caminando con Jesús, viendo los milagros que Jesús hacía. En fin, fueron testigos del poder de Dios. El Señor les habló de la autoridad, les enseñó muchas cosas. Mas, sin embargo, cuando apresaron a Jesucristo, las Escrituras registran que entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ellos huyeron. Todos
todos huyeron. Mateo capítulo 26, 56. Todos los discípulos huyeron. Y Dios está queriendo, mis amados, mis estimados hermanos, mis estimadas hermanos, líderes, pastores, profetas, maestros, evangelistas, apóstoles, misioneros, como te llames, como Dios te haya dado el título, porque hay unos que ya no quieren ser ni pastores, ni maestros, ni evangelistas, ni ningún ministerio dado por Jesucristo, sino que ya quieren ser arcángeles, como te quieras poner el título. Quiero decirte que Dios a nosotros no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Si Dios te está llamando para que te lances al ministerio y Dios ha visto capacidad en ti para que le trabajes al Señor, papito, más te vale que le obedezcas a Dios. Mira, y tú no sabes algo, que hay consecuencias bravas, consecuencias por desobedecer y no oír la voz de Dios. Hay muchas consecuencias y consecuencias serias. Serias son las consecuencias. Porque en el libro de Levítico, en el capítulo 26, en el versículo 14, óyeme bien que te estoy hablando a ti, cristiana, cristiano. Porque hay veces creemos que este es algo mogollo, que este es algo simple, que este es algo de primeros rudimentos, algo sencillo. Pero al mejor cazador muchas veces se le va la caza. Pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menosprecie mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, tú sabes lo que sucede. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Esto te lo está diciendo en el libro de Levítico, en el capítulo 26, versículo 14 y el 36. Tú dirás, es que eso era en el Antiguo Testamento. Pero toda la Escritura es inspirada por Dios. Y no podemos menospreciar una cosa y otra, porque en el Nuevo Testamento nos está hablando el Señor que aún los discípulos del Señor huyeron. Tuvieron miedo. Y yo te hago un llamado a la reflexión en esta hora, que tú no tienes por qué retroceder a pesar de que tengas circunstancias y momentos difíciles. Pastor, pero yo estoy orando desde hace rato por mi esposo y no se ha convertido. Sigue, persevera en la oración, no desmayes. No seas cobarde, los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, no heredarán el reino de Dios. ¿Me estás oyendo eso? Y la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, que los cobardes tendrán su parte que arden en el fuego, con fuego y azufre. Y tú no eres cobarde. Porque la mejor decisión que nosotros pudimos haber hecho es de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y permitir que Él se siente en el esquelio, en el centro del corazón nuestro.
Así que ánimo. Mira, hoy en día, desafortunadamente, tengo que decirlo, hay cristianos que son cobardes, que son miedosos. No se levantan a orar en la medianoche, les tienen miedo a las cucarachas, les tienen miedo a los ratones, les tienen miedo aún hasta a los mosquitos. Y cualquier cosa los espanta. No los puede uno tocar por el hombro porque enseguida se espantan. La sombra te espanta. ¿Qué pasa, cristiano? Porque es que tú tienes que entender que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defienden. Tú no tienes por qué tener miedo. Si Dios te está mandando a que ejecutes la palabra, a que pongas en práctica la palabra, párate firme y ves a predicar la palabra, porque si tú tienes el don de sanidad, este don de sanidad lo haces valer en los hospitales. Si tú tienes el don de la predicación, párate en los buses y predica. Basta ya de estar en la iglesia llenándote y engordándote espiritualmente y no das. Ya es bueno que tú estés dando. Tú tienes que dar. Deja el miedo, deja la cobardía. Te animo en esta hora, no te desanimes. Que las promesas las cuales Dios puso en tu corazón y te la ha dicho a través de la palabra van a llegar, te van a alcanzar. Dios te dio promesas. Créele. Créele a Dios, cristiano. No le creas tanto a hombre. Porque es que ese es uno de los grandes problemas que hay en muchos cristianos que viven corriendo detrás de profetas, detrás de hombres para que les dé palabra. Ya Dios te dio palabra. Créele a Dios. La mejor profecía es la palabra de Dios. El mejor maestro que tenemos es el Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad. Yo te animo en esta mañana para que avances, para que tengas en cuenta que todo lo que pidieres con una oración al Padre en su nombre, creyendo, lo vas a recibir. Que el Todopoderoso te bendiga, te guarde y te cuide. Créele al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendiciones a todos y que el Todopoderoso siga derramando muchas ricas y abundantes bendiciones para ti. Padre amado, que estás en los cielos, en la tierra y en todos los lugares. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea toda la honra, mi Dios. A ti sea toda la alabanza, Señor. Padre, hoy nos revestimos, Señor, de poder. Nos revestimos de ánimo. Nos revestimos, Señor, de que vamos a avanzar. Nos revestimos, Señor, de tu presencia y queremos, Señor, que tú estés con nosotros, Padre mío. Como te dijo el siervo, que si tú no vas con nosotros, yo no iré. Porque sabemos, Señor, que tú venciste y nosotros somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor amado, a controlar el miedo, a controlar el desánimo, porque no debemos temer, sino tener respeto a ti, Señor. Y no miedo, Padre mío, sino confianza en ti, Señor. Porque tu palabra de Dios dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza por los siglos de los siglos. Reprendo, ato en este momento todo espíritu de miedo en la vida de los creyentes, en el nombre de Jesús. Y ordeno retroceder de todo pensamiento inicuo, todo miedo,
toda cobardía, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ato toda fuerza contraria y arrincono todo espíritu inmundo que venga en contra de nuestra. Todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios. Todo lo que quiera oponerse a nuestro ministerio. Lo que quiera oponerse al avance de la iglesia. En el nombre de Jesús, lo desautorizo por el poder de Dios, con la autoridad de Cristo. Y declaro que la iglesia de Jesucristo es libre de toda cobardía y de todo miedo. Y activo los ángeles de Dios a nuestro alrededor, a nuestro favor. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, porque tienes una gran responsabilidad en esta tierra. Y te agradecemos, Señor, por nuestras vidas espirituales. Gracias te doy, papá. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Amén y amén.